Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Este es el primer vídeo, la primera story que hago en Instagram. No he salido nunca en ninguna story y bueno, quería hacer este porque es especial por una cosa que me pasó ahora hace pocos días en el mundo de la fotografía. Llevo muchos años haciendo fotos y el otro día me pasó una historia bastante curiosa. Resulta que hace unos cuantos años me inscribí en una página web llamada Model Management, que es para poner en contacto fotógrafos con modelos. Y bueno, se estuvo ahí la página, la versión gratuita, durante mucho tiempo bueno, no la utilicé. Ahora no hace muchos días, hace cosa de un mes aproximadamente, gracias a un fotógrafo profesional y buen amigo llamado Chema Foto, comentó la opción de que se podrían hacer castings aunque no tuvieses la opción de pago en la página web. Así que decidí probarlo, puse un casting para hacer una sesión de fotos en mi estudio de Ripollet, en el estudio de mi entidad. Y nada, se me apuntaron varias chicas. Concreté con alguna para hacer una sesión, de las pocas que me contestaron. Y una de las que me contestó me hizo mucha gracia, porque, bueno, gracia y también un poco surrealista todo, porque la chica que se me apuntó es una chica que vive en Francia, a 800 kilómetros de Ripollet, en Barcelona, donde vivo yo. Y yo me dije, bueno, digo, esta chica no va a venir, digo, no va a hacer un viaje tan largo para hacerse fotos conmigo, que soy un triste aficionado que no conoce mucha gente. Y cuál fue mi sorpresa, que conforme iban pasando los días, pues la chica que estaba muy ilusionada, con ganas de venirse aquí, que sí, que ya se cogía el avión, que no había ningún problema y demás. Y nada, resulta que llega el día de la sesión y la chica se vino. Vino a Barcelona, cogió un avión, vino a Barcelona, dio una vuelta por la mañana en Barcelona y por la tarde, que es cuando habíamos quedado para hacer la sesión, se vino a mi estudio y nada, hicimos la sesión y fue todo perfecto, todo fue magnífico. Y cuando acabamos la sesión, pues dije, dime dónde está tu hotel porque obviamente te voy a acompañar hasta allí, no voy a dejar que te vayas sola de noche con el frío que hace hasta tu hotel. Así que la acompañé y demás y bueno, la cosa salió muy bien. Tardaré un tiempo en subir las fotos porque soy un poco maniático, los que me conocéis ya lo sabéis, que suelo poner las fotos por orden cronológico y aún tengo bastantes sesiones por publicar, pero a lo mejor pongo alguna cosita en alguna historia, así alguna pincelada para que os veáis un poco cómo fue todo el tema, pero bueno, quería hacer este pequeño vídeo porque me parece pues eso, una historia chocante. La única vez que hice una sesión de fotos, una chica que vino de muy lejos, era una chica malagueña, que ya tenía intención de estarse unos cuantos días aquí por Barcelona y quedó con varios fotógrafos para hacer fotos, que es lo habitual cuando alguien va a algún sitio bastante lejos. Y el caso es que ella vino por la mañana, fue a dar una vuelta por Barcelona, vio la Sagrada Familia, por la tarde se vino conmigo al estudio, le hice fotos, la llevé a su hotel y al día siguiente por la mañana volvió hacia su país, así que me siento muy afortunado y muy agradecido por haberle podido hacer fotos a una chica. La primera sesión de fotos hago con una chica de la página Model Management. Esta chica además también era la primera sesión que hacía en estudio, con lo cual pues fue un cúmulo de primeras veces en esa sesión y bueno, fue todo, como os digo, fue todo genial. Espero no haberos aburrido demasiado con este vídeo, quedará un poquitín largo, pero bueno, intentaré colgarlo. Si no me dejará ponerlo en Instagram en Stories, lo colgaré en YouTube y ahí podréis ver el vídeo completo. Muchas gracias y vamos hablando. Gracias.